Las estructuras megalíticas dispersas por distintos rincones del mundo han desencadenado interminables debates sobre sus misteriosos orígenes. Los arqueólogos convencionales, quienes no consideran la existencia de civilizaciones altamente avanzadas en un pasado remoto, sostienen que estas construcciones se erigieron exclusivamente con primitivas herramientas y fuerza bruta. Aunque es posible que algunas de las estructuras o sus componentes hayan sido forjadas de esta manera, varios ingenieros han levantado la voz, afirmando que ciertas características resultarían arduas, si no imposibles, de reproducir en la actualidad, incluso con la más avanzada tecnología. La magnitud sobrecogedora en peso y tamaño de algunos de los bloques de piedra ha suscitado la intriga de numerosos investigadores, llevándolos a especular sobre la posibilidad de que los antiguos constructores poseyeran algún tipo de tecnología de levitación. Veremos algunas de estas estructuras que ocultan un sinfín de misterios que desconciertan incluso a los científicos más experimentados. En un pueblo de Japón llamado Asuka, ubicado en el distrito de Takaichi en el centro de la prefectura de Nara, hay numerosos templos, santuarios y estatuas budistas de interés histórico. En estas tierras se encontraba la capital de Japón durante la era Asuka. Aquí se localizaban también los antiguos palacios de Asuka, y probablemente fue un territorio habitado desde tiempos remotos. Pero una de las características más únicas de Asuka son sus extraordinarias piedras de granito con formas y figuras que desafían toda explicación, como por ejemplo las piedras Mesude no Yofune, Sakafune-ishi, Keime-ishi, Miroku-ishi, Nimenseki, entre otras, de las cuales se desconoce cuáles eran sus propósitos originales, ya que el tipo de escultura no encaja con el estilo budista. La gran parte de académicos simplemente las ignoran. Enfoquémonos en el mayor de estos monumentos. Se llama Mesude no Ibafune, que significa barco o nave de roca de Mesude. La estructura mide aproximadamente 11 metros de largo, 8 metros de ancho y 4.7 metros de alto y pesa aproximadamente 1000 toneladas. Fue tallada en una sola pieza de granito. Su superficie superior es plana con un canal poco profundo y 2 agujeros cuadrados. Se encuentra en lo alto de la empinada pendiente de una colina cerca de la estación de Okadera. Si la estructura no cumplía con ningún propósito en específico, sino solo con fines ceremoniales, entonces, ¿en qué se habrán inspirado sus constructores para tallarla con esas dimensiones y forma? Quizás es una evidencia que muestra signos de una tecnología avanzada en el pasado debido a la habilidad involucrada en fabricarla. Evidentemente, se trata de una construcción increíblemente avanzada para su época. Otro hecho destacable es que la roca de granito a partir de la cual se crearon los megalitos es increíblemente dura. Aún con equipos modernos, es muy difícil incluso rayar la superficie. Los lugareños creen que estos megalitos tienen poderes mágicos y tratan de evitarlos y tocarlos. Hoy en día, estas piedras siguen representando uno de los mayores enigmas arqueológicos de Japón, porque ningún arqueólogo puede afirmar con certeza qué edad tiene realmente Mesude no Ibafune o cuál podría haber sido su función original. Nótese además que estas estructuras de la región se asemejan a otras estructuras que se pueden ver en Egipto y América del Sur. En Perú hay una zona arqueológica llamada Saigüite, ubicado en la provincia de Abancay, en la región de Apurímac, a unas 3 horas de la ciudad del Cusco. Para algunos historiadores, el sitio es considerado como un centro de culto religioso para los incas. Pero más allá de las ruinas del templo inca hay misteriosas piedras del tamaño de un automóvil, que claramente han sido moldeadas con una tecnología desconocida. Quien creó las enormes piedras es otro gran misterio. Se dice que el nombre Saigüite tiene su origen del quechua y se traduce como lugar de orientación. La zona arqueológica se encuentra en la cima de una colina en terrazas llamada Concacha y alguna vez fue el hogar de un santuario cerrado. Lo único que queda hoy de este santuario es su plataforma elevada, sobre la cual se puede encontrar el monolito de Saigüite, pero los arqueólogos no están seguros de que los antiguos incas hayan sido los constructores del monolito. La piedra está hecha de andesita, que es tan dura como el granito, y los incas solo contaban con herramientas de bronce o martillos de hierro. Por eso han surgido muchas dudas sobre los orígenes de los monumentos y del sitio arqueológico de Saigüite. Este intrincado bloque de piedra está adornado con más de 200 figuras zoomorfas y geométricas, que juntas componen algo así como un relieve tridimensional. Toda la roca tiene incluso la forma de una cabeza de felino. Se dice que fue transportado al cerro, ya que no es un afloramiento natural. Algunas tallas representan figuras geográficas y construcciones humanas. Por ejemplo, la parte superior de la piedra tiene diseños complejos que se asemejan a calles, escaleras, canales y edificios. Quizás represente un mapa de una ciudad perdida o, como sugieren algunas teorías, puede ser una representación del universo mismo.
El investigador e ingeniero Arlen Andrews cree que el monolito se utilizaba como un modelo a escala para diseñar, desarrollar, probar y documentar el flujo del agua para proyectos de agua pública, así como para enseñar a los antiguos ingenieros y técnicos los conceptos y prácticas necesarias. La roca fue editada varias veces, con nuevo material, ya sea alterando los caminos del agua o añadiendo rutas por completo. Si bien el significado preciso de esta piedra sigue sin resolverse, el monolito es parte de la cultura material del pueblo inca y, como tal, ayuda a los arqueólogos a reconstruir cómo y por qué vivían de esta manera. El monolito Sayhuite sigue siendo un misterio intrigante, y sin duda la gente en los próximos años seguirá especulando sobre quiénes fueron sus creadores y cuál era su función. La piedra intihuatana es una piedra ritual sagrada para los incas, la cual tiene 4 lados considerados como los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. La palabra intihuatana es de origen quechua que significa «donde se amarra el sol», es decir, los incas usaban estas piedras para observar la posición del sol con base en los rayos solares que caen sobre la estructura, así conocían cuándo realizar los trabajos agrícolas. Por lo que también es conocida como un reloj solar. La piedra intihuatana más famosa es la que se encuentra en el sitio arqueológico de Machu Picchu, que se encuentra en la cima de la montaña sagrada. Es una maravilla que demuestra la perfección de la tecnología antigua. Esta maravillosa escultura tenía más funciones que ser una simple bonita pieza decorativa. El sol casi se sitúa sobre los pilares al mediodía del 21 de marzo y del 21 de septiembre, cuando ocurren los equinoccios. El día es igual a la noche. Entonces no se proyecta ninguna sombra. La estructura monolítica tallada en granito gris, de hasta 2 metros de alto y 2 metros de diámetro, no tiene una forma definida en su base, pero en la parte superior destaca una columna vertical de piedra. Además, cuenta con un bloque de granito que asemeja un asiento. Pero nuevamente surgen interrogantes como, ¿quién fue realmente el que hizo esto? ¿O cumplía con otro propósito más superior que solo ser un reloj de sol? Brien Foerster afirma, la falta de marcas de herramientas en las superficies puede indicar que el trabajo realizado para elaborar estos enigmas fue mucho antes de la época inca, posiblemente por una cultura llamada Viracochas. Viracocha es el nombre o título, en lengua quechua, del dios creador inca en la época de la conquista española del Perú en el siglo XVI. Según las creencias incas, Viracocha hizo la tierra y el cielo, y luego formó con piedra una raza de gigantes. Disgustado con ellos, convirtió a algunos gigantes en piedra y destruyó al resto en una inundación. Se suele decir que la piedra del Intihuatana sirve como portal a otro mundo. Estas piedras eran extremadamente sagradas para los incas. Los chamanes peruanos afirmaban, y aún afirman, que si una persona sensible toca la piedra con la frente, abriría su visión al mundo de los espíritus. Durante su conquista, los españoles buscaron y destruyeron específicamente muchas piedras del Intihuatana. Los incas creían que cuando se rompía una piedra del Intihuatana, las deidades pertenecientes a ese lugar sagrado morían. Muchos misterios están escritos alrededor de la piedra. Ataron el sol, porque si se va, se acabará la vida, y el sol da vida a todas las criaturas, es la luz de la vida. De regreso a Japón, a 100 kilómetros al oeste del parque de Asuka, cerca de Takasago, hay un objeto misterioso llamado Ishi no Joden, el cual es un monolito que tiene claros signos de que aún no está totalmente finalizado y aún está en el lugar donde se comenzó a tallar. Se estima que tiene al menos 1500 años de antigüedad. Hay un templo construido cerca del megalito, porque la gente lo venera desde la antigüedad. La versión oficial nos dice que la roca estaba destinada a ser una tumba, pero no hay información científica sobre quién la construyó ni cuál es su verdadero propósito. El misterioso monumento cúbico está excavado en la roca circundante, similar a las iglesias rupestres de Etiopía. Los creadores colocaron hábilmente la piedra para que pareciera como si realmente estuviera flotando sobre el charco de agua en el que se encuentra en una antigua cantera. Es conocido como uno de los mayores enigmas de la historia antigua de Japón y ahora es adorado como el dios del santuario sintoísta Shiko-jinja. Aunque la estructura de la cima está oculta por pinos, se cree que puede haber 2 agujeros como Masada no Ibafune y Kengoshizuka Kofun. Algunos dicen que se supone que muestra un barco o nave celeste con un pueblo desaparecido que llegó del cielo. La piedra tiene 5,6 metros de alto, 6,5 metros de ancho y 7,5 metros de profundidad, con un peso de 500 toneladas. Esto hace que la piedra sea más grande que cualquiera de las piedras utilizadas en la Gran Pirámide de Gizeh, la mayor de las cuales pesaba 80 toneladas, mientras que las típicas piedras grandes de la base de esa pirámide pesaban entre 6 y 10 toneladas. No hay huellas uniformes de taladros o cinceles en Ishi no Joden, lo que vuelve a plantear dudas sobre algún tipo de herramienta mecánica que no estropea, sino que simplemente aplasta o muele el material.
Incluso comparando la superficie de este monolito con la de Masada no Ibafune, es muy probable que se haya utilizado la misma herramienta al fabricar ambos objetos. El monumento de piedra fue construido con piedra de yaloclastita, la cual es una roca volcánica que consiste en grandes fragmentos vítreos contenidos en una matriz del mismo origen y del mismo material, pero de tamaño más fino. Algo así podría llevarnos a especular sobre un proceso de fusión por medio de tecnologías avanzadas. Solo por su enorme tamaño, es seguro asumir que fue construido por una civilización tecnológicamente desarrollada, y con su presencia abrumadora y su mística, continúa fascinando a la gente incluso hoy. Hay muchos sitios extraños en Arabia que podrían desconcertar incluso al investigador más experto. Uno de ellos es la formación rocosa de Al-Nasla'a. Esta roca está dividida por la mitad por una grieta limpia y recta, que parece casi como si la roca hubiera sido cortada con un láser. Está ubicado en el oasis de Taima, en Arabia Saudita. Los arqueólogos también han descubierto en la ciudad de Taima inscripciones cuneiformes que posiblemente datan del siglo VI a.C., las cuales muestran que Al-Nasla'a fue una ruta comercial importante en la antigüedad y que alguna vez fue la morada del rey babilónico Nabonido. Se hace referencia tanto en fuentes asirias como bíblicas como un puesto comercial, y también es conocido por su abundante arte rupestre, creado hace 4000 años. Imagínese que camina por el desierto explorando lo desconocido y de la nada se encuentra con un enorme monolito dividido por la mitad por una línea perfecta. ¿Qué sería lo primero que pensarías? La roca fue descubierta en 1833 por Charles Aubert y desde entonces ha estado en el centro de muchas teorías y controversias. Ha habido numerosas especulaciones para determinar el motivo y el método del corte. Sin embargo, el misterio de este megalito sigue tan oculto como en el momento de su descubrimiento. Uno de los lados verticales es plano, casi como si hubiera sido cortado con un dispositivo moderno. Probablemente en la antigüedad existió algún tipo de herramienta muy precisa que simplemente desapareció, pero sin antes dejar esta hermosa obra. Al observar más de cerca la piedra de Al-Nasla'a, ¿no podemos evitar preguntarnos cuál era su verdadero propósito? ¿La división de la roca es realmente resultado de las fuerzas de la naturaleza, como sugieren algunos expertos? ¿O es posible que esta piedra, junto con muchos otros sitios antiguos en la Tierra que datan de miles de años, donde también observamos cortes precisos, haya sido trabajada con una tecnología desconocida? De manera única, en cada una de las partes inferiores de la piedra Al-Nasla'a, parece que se ha formado un amortiguador con rocas mucho más pequeñas, lo que evita que toque el suelo. Esto ha hecho que los arqueólogos sacudan la cabeza con asombro y muchos continúan intentando resolver el misterio hasta el día de hoy. Hoy, esta parte del desierto de Arabia Saudita todavía está bajo investigación en busca de restos arqueológicos. Por supuesto, la última pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por cuánto tiempo más permanecerán las rocas en equilibrio? Antes de la llegada del Islam, Afganistán era un importante centro de enseñanza budista, y para encontrar restos del pasado budista hay que buscar muy a fondo, ya que los sitios de excavación que alguna vez fueron ricos, se han convertido en escombros después de décadas de abandono. Uno de estos vestigios y curiosidades menos conocidas de Afganistán es el monumento Takht Rostam en la provincia de Samangam. Esta estupa lleva el nombre de Rustam III, el gobernante persa de la dinastía babándida. A diferencia de otras, esta estupa no fue puesta sobre el suelo, sino tallada en el suelo, en un estilo que, nuevamente, se asemeja a las iglesias monolíticas de Etiopía. La estructura en forma de cúpula de piedra caliza muy pulida, de 8 metros de alto y 28 metros de ancho, está rodeado por un pasillo de 2 metros de ancho en su base, que era utilizado por los peregrinos para realizar la circunvalación. La historicidad de la ciudad se remonta al reinado de la dinastía Kushán durante los siglos IV y V. Representa el vínculo más temprano con la evolución de la arquitectura budista en Afganistán. El monasterio de la principal tradición budista, el budismo Theravada, tiene 5 cámaras, 2 son santuarios y una tiene un techo abovedado con una intrincada decoración de hojas de loto. Hay varias cuevas en la base de la estupa. Encima de una de las cuevas, hay un edificio cuadrado con 2 salones de conferencias. Uno tiene 22 metros cuadrados y el otro es circular. En una de estas cuevas, las excavaciones arqueológicas han revelado un depósito de monedas gaznavíes. Al preguntar cómo lograron los budistas construir este extraño y misterioso edificio, probablemente no se encuentre una respuesta. Hay muy pocos registros de cómo se construyó este lugar o cuánto tiempo llevó realizarlo. Los historiadores han propuesto 2 posibles razones por las que la estupa ha sido tallada en el suelo en lugar de ser construida sobre el suelo. Una explicación es que de esta forma se lograba camuflar y así proteger el monasterio de los invasores.
Otra explicación mucho más superficial afirma que se construyó así simplemente para escapar de los extremos climáticos extremadamente cálidos y fríos de Afganistán. Algunos investigadores de antiguos astronautas sugieren que puede tener conexión con misteriosas naves voladoras que visitaron la Tierra hace 6.000 años, según antiguos textos védicos. Dicen que, en cuanto al diseño de las estupas, se parecen mucho a los míticos vehículos voladores hinduista, las vimanas. Es posible que esta estupa, supuestamente descubierta en una cueva en Afganistán en 2012, pueda ser uno de esos antiguos vehículos voladores. Quiriguá es un lugar extraordinario. Está ubicado en el límite sureste de las tierras bajas mayas en Guatemala. Lo que hace que este lugar sea extraordinario son las estelas y zoomorfos descubiertos por los exploradores John Stephens y Frederick Catherwood, quienes fueron los primeros en registrar y documentar el sitio en 1840. Estas intrincadas obras de piedra son las más recientes y mejor conservadas del mundo maya. Originalmente, Quiriguá estuvo bajo el dominio de la dinastía de la ciudad de Copán, ahora Honduras. Pero en el año 738 después de Cristo, la dinastía Quiriguá logró independizarse e incluso someter a la dinastía Copán. Y fue entonces cuando la ciudad alcanzó su apogeo. La mayoría de las construcciones monumentales y la acrópolis, así como las estelas, fueron erigidas durante los siguientes 60 años de reinado de la nueva dinastía Quiriguá, dinastía que dominó la región del río Copán y el río Maragua. Estos monolitos fueron tallados en piedra arenisca por canteros mayas que no tenían acceso a herramientas de metal, lo cual es una hazaña asombrosa. Lo es aún más si se consideran los intrincados diseños que los recubren. El zoomorfo P es el más grande de los zoomorfos de Quiriguá y, según algunos, es el monumento mesoamericano más grande jamás descubierto. Pesa más de 20 toneladas, mide 2 metros de alto y mide 3,5 metros de ancho y 3 metros de largo. Tiene una superficie de aproximadamente 402 metros, y en cada centímetro cuadrado está grabado con información. Verás que zoomorfo P une dos principios clave. En primer lugar, el rey descansa en las fauces de una bestia mítica. En segundo lugar, sostiene el cetro maniquí y el escudo, que se muestran en muchas de las estelas. Una interpretación de esta escena es que pretende ser una recreación de la creación del hombre. El explorador Alfred Maudslay la apodó la Gran Tortuga. Pesa alrededor de 20 toneladas. El diseño del zoomorfo es increíblemente complejo y todo el monumento está cubierto con esculturas hábilmente ejecutadas. El zoomorfo P está acompañado por un altar que representa a una deidad no identificada saltando desde una abertura en la tierra. Un texto jeroglífico sobre el zoomorfo describe la fundación de Quiriguá bajo la supervisión del rey de Copán. Se han encontrado rastros de pigmento rojo en este monumento, lo que sugiere que originalmente estaba pintado de rojo. Los libros de John Stephens y Frederick Catherwood sobre Quiriguá constituyen una lectura fascinante. Después de que se descubrió el lugar, Alfred Maudslay continuó en las décadas de 1880 y 90, quien documentó el sitio a través de sus excelentes métodos fotográficos. Sylvanus Morley inició excavaciones sistemáticas a principios del siglo XX. La excavación y consolidación continuaron en las décadas de 1970 y 1980. Pumapunku es parte de un complejo de templos más amplio que se encuentra en la antigua ciudad de Tiahuanaco en el oeste de Bolivia. Ambos son considerados los sitios arqueológicos más misteriosos de toda América del Sur. Situada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, Tiahuanaco es anterior a la antigua civilización inca de la América del Sur precolombina. No hay ningún registro escrito de Tiahuanaco antes del asentamiento inca. Los incas creían que era un lugar sagrado donde su deidad de la creación, llamado Viracocha, comenzó su vida. También creían que las diversas etnias del ser humano se crearon aquí antes de trasladarse al resto del mundo. Pumapunku, que significa la puerta del puma, es solo uno de los muchos ejemplos del increíble trabajo de mampostería que se realizó en todo Tiahuanaco. Esta y muchas otras estructuras se crearon con una precisión sorprendente y anterior a la tecnología y a los métodos disponibles en la actualidad, encontrando puertas, bloques de piedra, agujeros suavemente perforados, un sistema de riego y otros ejemplos complejos de mampostería que se encuentran en todo el sitio. Los bloques utilizados se entrelazan perfectamente y parecen haber sido fabricados con maquinaria moderna. Hay una enorme terraza de piedra y paredes que tienen bloques masivos que se entrelazan entre sí con una increíble precisión, formando uniones donde no se utilizó ningún mortero en su construcción. La precisión necesaria para realizar estos cortes en enormes bloques de piedra ha dado lugar a muchas teorías sobre los orígenes de Pumapunku y Tiahuanaco. Muchos teorizan que una civilización avanzada y anterior a los incas fue la responsable, y poseían tecnologías muy superiores a las de una civilización de un periodo mucho más tardío.
Sabemos que los incas no tenían la capacidad para realizar tales hazañas de ingeniería, pero entonces surge la cuestión, ¿cómo podría hacerlo una civilización que los antecede por cientos de años? Según los ingenieros, una de las piedras individuales más grandes que jamás se haya movido y construido en ningún lugar de la Tierra, la cual pesa unas 400 toneladas, fue transportada a Tiahuanaco desde una cantera a más de 321 kilómetros de distancia. Esta hazaña se hace más increíble cuando uno se da cuenta de que la ruta de transporte atravesaba una cadena montañosa de hasta 4.500 metros de altura. Esto ha asombrado a innumerables viajeros como el cronista español Pedro Cieza de León, quien en los años 1540 a 1550 redactó en su libro Crónica del Perú en el capítulo CV lo siguiente. Tiahuanaco no es un poblado de gran tamaño, pero destaca por sus imponentes edificaciones, las cuales son ciertamente notables y dignas de contemplar. La antigüedad y la ausencia de registros escritos dificultan la identificación de quiénes fueron los constructores, y cuando crearon estos impresionantes cimientos, lo único que se observa como reciente es una muralla bien obrada y algunas de las piedras presentan mucho desgaste y erosión. En esta área específica, se observan bloques de dimensiones tan colosales que causa admiración pensar cómo fueron transportados y colocados por fuerzas humanas. Estas piedras, esculpidas de diversas formas, plantean incógnitas sobre cuáles fueron las herramientas e instrumentos utilizados en su elaboración. Además, se puede argumentar con certeza que, con el fin de labrar y perfeccionar estas piedras de gran magnitud para dejarlas como las vemos ahora, debieron ser bloques aún más colosales en su etapa inicial del proceso. Hay otros aspectos fascinantes en Tiahuanaco que elijo omitir por ahora. En definitiva, sostengo la opinión de que este pueblo representa el vestigio más antiguo de todo el Perú, porque antes del dominio incaico, ya algunos edificios en esta región habían sido erigidos durante periodos muy antiguos. Incluso se afirma que los incas, al observar la estructura de las murallas en este pueblo, tomaron inspiración para construir los magníficos edificios en Cuzco, e incluso también se dice que los primeros incas consideraron establecer su capital en Tiahuanaco. Además, se destaca un hecho sorprendente: en gran parte de esta área no hay rastros de rocas, canteras ni piedras de las cuales hayan sido usadas para extraer las numerosas que vemos en las construcciones, y para su traslado habría requerido una gran cantidad de personas. Cuando consulté a los habitantes locales sobre si estas estructuras fueron construidas durante la época incaica, se rieron ante la pregunta, confirmando lo ya mencionado, diciendo que estos edificios ya existían antes del reinado inca. Sin embargo, no pueden afirmar quiénes fueron los constructores, limitándose a solo relatos transmitidos por sus antepasados de que las construcciones aparecieron misteriosamente en una sola noche. También cuentan de avistamientos de hombres barbados en la isla de Titicaca, los cuales construyeron la edificación de Binaque. Por tanto, planteo la posibilidad de que antes del dominio incaico, existió una civilización desconocida con habilidades arquitectónicas avanzadas en estos territorios, y quizás siendo pocos en número, hayan sucumbido en guerras que tuvieron con los nativos. Otras piedras de Pumapunku contienen surcos y nichos inexplicables. Algunos investigadores han especulado que es posible que hayan utilizado abrazaderas metálicas. Para crear estas abrazaderas, los trabajadores de la construcción habrían tenido que desplegar un horno portátil para verter el metal líquido fundido en las ranuras. Cualquier retraso podría solidificar el metal, complicando el trabajo. Por lo tanto, los constructores de Pumapunku no solo eran expertos en la ciencia de la fabricación de metales, sino también eran lo suficientemente avanzados como para crear un horno portátil para lograr la técnica de sujeción. Aquí vemos pilares de piedra con ranuras meticulosamente talladas. La precisión y exactitud con la que se han creado estas ranuras es increíble, dada la época. Lo que es más interesante es que muestran signos de herramientas y mecanizado. Se ha especulado que solo herramientas con punta de diamante podrían haber cortado a través de la dura diorita. Al responder preguntas del tipo, ¿cómo lograron mover estas enormes piedras hasta aquí?, genera mucho debate, pero la teoría de que fueron gigantes puede parecer muy descabellada, pero ciertamente tiene algo de peso. Transportar estas piedras con pesos de varias decenas de toneladas implicaría moverlas por muchos kilómetros y subiendo una empinada pendiente montañosa. La teoría principal dice que fueron los antiguos habitantes de Tiahuanaco quienes completaron la tarea, pero las técnicas que podrían haber utilizado siguen siendo objeto de acalorados debates debido a la compleja ruta hacia el sitio. Los bloques de piedra más grandes utilizados en Pumapunku tienen aproximadamente 7.8 metros de largo, 5 metros de ancho y aproximadamente 1 metro de grosor, con un peso promedio estimado de 131 toneladas. El sitio se encuentra a más de 3 kilómetros sobre el nivel del mar, no hay evidencia del uso de la rueda en la cultura tiahuanaco y no hay árboles en la zona que se hayan podido usar como rodillos. La hazaña de mover las piedras por lo menos durante 16 kilómetros sería un logro extraordinario.
Curiosamente, la antigüedad del sitio también ha sido objeto de acalorados debates a lo largo de los años. Después de su descubrimiento original por el explorador Artur Poznański, fechó el sitio alrededor del 15.000 a.C., basándose en la alineación astronómica del templo principal, que funciona como una especie de reloj de sol basado en la posición del sol. Durante su tiempo allí, el amanecer no siguió la alineación de la piedra angular del templo como se esperaba, lo que lo llevó a calcular que el amanecer seguiría la alineación correcta, 17.000 años antes. Sin embargo, las dataciones modernas por radiocarbono sitúan la construcción en un periodo mucho más reciente, alrededor del año 600 después de Cristo, aunque muchos citan estos hallazgos como inexactos y poco confiables. Tiahuanaco parece haber enfrentado un repentino y catastrófico final. En las capas de roca que datan de la misma época, se pueden encontrar especies ahora extintas de plantas y animales, junto con restos óseos humanos. Todo parece estar mezclado, como si una marejada u otro evento hubiera causado cambios importantes en la superficie de la Tierra, incluyendo la vida que la habitaba. Esto respalda la teoría de que ocurrió un diluvio global, presente en la mitología. Ollantaytambo es un pueblo que se encuentra a 72 kilómetros de la ciudad del Cusco en Perú. Cuenta con un destacado sitio arqueológico con unas increíbles estructuras megalíticas. Situada a 2.792 metros sobre el nivel del mar, es el punto de partida del histórico Valle Sagrado, una destacada ruta turística que conduce a los famosos sitios arqueológicos incas de Perú, incluyendo Machu Picchu, Pisac, Chinchero y el propio Ollantaytambo. Se cree que esta antigua maravilla de la ingeniería se construyó alrededor del año 1440 después de Cristo por el emperador inca Pachacuti. Sin embargo, muchos investigadores creen que este antiguo sitio se remonta mucho más atrás en el tiempo de lo que podemos imaginar. Hay muchas estructuras dignas de mención en Ollantaytambo, incluyendo la colina del templo, los cuales están hechos de enormes bloques de piedra que pesan unas 50 toneladas. Se cree que las más pesadas pesan hasta 150 toneladas. Cada roca fue colocada con tal precisión utilizando un método de corte y ajuste donde no se necesitó mortero. Un elemento común de la arquitectura en Perú. La tecnología moderna ni siquiera puede levantar algunas de las piedras, y mucho menos colocarlas juntas de tal manera que no quede espacio ni para introducir un cabello humano. Claramente, las técnicas utilizadas para replicar estas características se han perdido, pero es evidente cuán avanzados eran los pueblos antiguos. El uso de piedras blandas también podrían explicar el ajuste preciso, ya que las piedras se asentarían por su propio peso y el peso de las que están encima, comprimiéndose así en cualquier espacio vacío. Las protuberancias podrían formarse debido a la estructura de soporte que sería utilizada para evitar la caída del material en la cara exterior de la pared. Sorprendentemente, se cree que las piedras utilizadas para esta estructura megalítica provienen de una cantera en la cima de una montaña a unos 11 kilómetros de Ollantaytambo. Esto significa que las piedras tendrían que ser bajadas por una parte empinada de la montaña, o transportadas sobre un cañón de río con paredes rocosas casi verticales, y además requeriría que los bloques fueran también elevadas por otra parte de la montaña hasta el lugar del pueblo. Dadas las limitaciones tecnológicas de la época, se trata de un logro notable. Los defensores de esta técnica de empuje y arrastre dicen que existen los restos de una rampa que conduce hasta la ladera de la colina, y además se pueden ver numerosas piedras, las llamadas piedras cansadas, las cuales nunca llegaron a la cima y yacen en la base de la rampa. Lamentablemente, esta evidencia solo explica las piedras que no llegaron hasta la rampa y no nos dice nada sobre las piedras que vemos en la cima del cerro. No está fuera de lo posible que las estructuras megalíticas ya existieran en la época de los incas y que la rampa y las piedras cansadas representen los esfuerzos de los incas por copiar lo que vieron. ¿Cómo es posible que los enormes muros de piedra muestren fascinantes similitudes con los antiguos muros que se encuentran al otro lado del mundo, en Egipto? ¿Significa esto que las culturas antiguas compartían las mismas técnicas de construcción? ¿Significa esto que las culturas antiguas de todo el mundo tenían acceso a algún tipo de tecnología antigua avanzada que se ha perdido desde entonces? La pared de los 6 monolitos es el punto culminante principal del área llamada Colina del Templo, que es un edificio sin terminar hecho de 6 enormes bloques de piedra. Es una de las piezas de arquitectura más icónica y desconcertante. Con unas dimensiones aproximadas de 11 metros de ancho y 4 metros de alto, el muro es uno de los grandes misterios de los Andes. Consta de 6 enormes monolitos de andesita, que curiosamente están divididos por pequeñas franjas, que parecen no servir para nada más que darle un efecto moderno de acero remachado a esta antigua pared. Todas las rocas están diseñadas magistralmente, de manera que no queda ni siquiera una grieta del grosor de un papel entre ellas. Podemos ver fácilmente dónde fueron tallados en la pared rocosa al otro lado del valle. Sin embargo, incluso tras un examen superficial, surgen varias preguntas. Las marcas de corte son perfectamente cuadradas.
Se podría pensar que la piedra sería arrancada de la pared rocosa y luego hacerse cuadrada. Así lo harían los canteros modernos, pero no es así aquí. Casi parece como si la roca hubiera sido arrancada de la pared de la montaña. En segundo lugar, la superficie de los cortes es suave como el vidrio, no rugosa como cabría esperar de las superficies aserradas o cinceladas. Además, ¿por qué cortaron las rocas de un lugar que a veces está hasta 39 metros por encima del suelo del valle? Sería como aceptar un trabajo increíblemente difícil y hacerlo 100 veces más difícil solo por diversión. Hay una teoría interesante y es la levitación. Desafortunadamente, la ciencia aún no ha podido descubrir cómo hacer levitar objetos grandes y pesados. Sin embargo, la historia sugiere que es posible que las civilizaciones antiguas ya hayan descifrado este secreto en la construcción de las pirámides y otros monumentos megalíticos. ¿Tenían alguna forma avanzada de levitación sonora para mover piedras de 1000 toneladas? Ya que los constructores actuales admiten que sería difícil incluso con el uso de grúas modernas. Otro hallazgo interesante se encuentra en el fondo del lugar donde se cortaron estas rocas. Encontramos patrones entrecruzados extraños pero precisos. El patrón que vemos parece ser una huella de algún tipo de maquinaria que se usó en el momento en que se retiraron estas losas. Posiblemente, estas marcas podrían haber sido creadas por algún tipo de láser o máquina de sierra. Entonces, esto podría ser una de las pruebas más claras de que los antiguos realmente utilizaron algún tipo de tecnología avanzada en el momento en que cortaban, retiraban y daban forma a estas increíbles rocas. También hay varios bloques de piedra esparcidos por el área sin ningún uso en concreto, lo que muestra que la mayor parte del centro estaba incompleto cuando la ciudad fue abandonada. Otros bloques parecen haber sido retirados también de las paredes de la zona, lo que sugiere que un importante proyecto de reconstrucción pudo haber comenzado en algún momento. Más lejos del pueblo hay varios almacenes construidos para los agricultores que trabajan en las zigzagueantes terrazas que rodean Ollantaytambo. También hay un camino que construyeron los incas que conectaba Ollantaytambo con Machu Picchu y Pisac, que se utiliza hoy en día para los numerosos turistas que recorren los sitios incas más famosos del Perú. Quizás aquí yace la evidencia de una civilización global avanzada, ahora perdida, que se extendió por todo el mundo y permitió a sus misteriosos constructores cortar con precisión similar a un láser, tallar intrincadamente y transportar rocas masivas que pesan más de cientos de toneladas. Y tal vez esta civilización vino a la Tierra hace muchos miles de años y ayudó a la humanidad a evolucionar, o probablemente solo es el ingenio de la humanidad. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, deja un me gusta, comparte y presiona el botón de la campana para recibir notificaciones.